diciendo que quiero tener un conflicto de interés y no lo logro. Pero bueno, entonces esta plática sigue sin tener conflictos de intereses. Cuando hablamos de ciertas situaciones que pueden estar entrelazadas, en la vida diaria hay muchas. Un ejemplo, cuando uno toma el bacacho no lo puede separar de la Coca-Cola, el pan no puede ir sin café. Inclusive en situaciones donde chocan, ¿no?, los aficionados del Chivas contra América, pues al final existe una cierta correlación. Y en la coagulación también existe lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que existe una relación importante entre una inmunidad y la coagulación. Cuando nosotros hemos visto esa relación, tenemos que entender si los conceptos o los modelos de coagulación que nosotros estudiamos en la carrera son aún vigentes. Y entonces los residentes que veo aquí me van a cuestionar, ¿por qué, doctor, siempre me pregunta de los modelos, ¿no? Y usted está diciendo otra cosa. Cuando decimos modernos, ¿no?, tenemos que entender que la cascada de coagulación lleva aproximadamente 60 años de que se publicó. Ese es el artículo original, inclusive se dan cuenta, todavía hay ciertos factores que no sabían que interactuaban con otros, hasta que nosotros sabemos cómo se encuentra en esa vía clásica, ¿no?, en cuanto a la parte extrínseca, intrínseca y la común. No estábamos satisfechos con ese modelo de coagulación y entonces, en el año 2001, está el modelo celular. Es decir, hace 23 años aproximadamente se publicó el modelo celular, ¿no? Mis residentes eran seguramente unos bebés y ellos se plantearon precisamente esas fases de iniciación, amplificación y propagación. Esto quiere decir que este modelo también ya lleva una gran cantidad de tiempo y debemos de cuestionarnos si aún es vigente esos modelos propuestos. Lo mismo que pasa inclusive en la ventilación mecánica actualmente. Se ha propuesto inclusive algunas teorías, o más bien unas fases de cómo se desarrolla el coágulo, ¿no?, desde la fase vascular, ¿no?, hasta su disolución del mismo. Pero curiosamente, esto no explica en totalidad todo el problema que vemos a diario con los pacientes. ¿Por qué? Porque siempre existe un desbalance entre el estado de un fenotipo protrombótico de un fenotipo fibrinolítico. Inclusive en esta imagen que me gusta mucho del Intensive Care, podemos ver que en el caso de la sepsis se va haciendo o se inclina la balanza más al fenotipo trombótico, y en otros, inclusive como en los tumores sólidos, está pues prácticamente 50 y 50. Y es decir, en algún momento existe una balanza donde podemos estar en el equilibrio entre uno u otro fenotipo, pero el problema radica en la parte de abajo, ¿no? Es decir, al final, si no controlamos la coagulación, los pacientes van a llegar, ¿no?, a la coagulación intravascular diseminada, falla orgánica múltiple y muerte. Tampoco es novedoso que desde los años 2000, 2001, 2006, 2013, inclusive este año 2014, 2024, se ha visto una estrecha relación entre la inmunidad innata y la coagulación. Y nos vamos a centrar en el artículo publicado en este año, ¿no?, en el Journal de Trombosis y Hemostasia, del modelo convergente de la coagulación. Y este modelo nos dice que la coagulación funciona de manera inseparable de los procesos inmunitarios y también de los procesos de la inmunidad innata, de la respuesta fisiológica a la lesión. Y el componente, y cuando ellos explican, ¿no?, este modelo se ve pues muy grande y muy llamativo, podemos entender ciertas cosas. Nos vamos a centrar en la parte inferior. Y yo creo que a todos nos preguntaron en algún momento de los PAMs y los DAMs, ¿no? Actualmente los DAMs, ¿no?, los patrones moleculares asociados a daño,
han sido sumamente estudiados en su presencia de la alteración de la coagulación, especialmente, ¿no?, la proteína de alta movilidad del grupo 1 y las histonas, ¿no? Esos son reconocidos obviamente por los receptores de reconocimiento de patrones como los Toll-like receptor, ¿no?, o el RAGE a nivel del monocito, ¿no?, inclusive del endotelio, y va a desencadenar una respuesta importante. ¿Por qué? Porque va a expresar mayor cantidad de factor tisular, ¿no? Inclusive va a suprimir la trombomodulina, y esto al final, ¿qué va a condicionar? Que va a aumentar la respuesta a la lesión. Ahora nos vamos en la parte de arriba. Cuando nosotros hablamos de las histonas, y vamos a meternos un poquito más de lleno más adelante, ¿no?, estas histonas, ¿no?, van a activar directamente a las plaquetas e inclusive van a interactuar con PAR, ¿no?, que PAR también tiene un efecto proinflamatorio importante. Y PAR, ¿por qué? Porque PAR va a liberar mediadores proinflamatorios, va a inducir la producción de factor tisular, la interacción inclusive con los Toll-like receptors, y obviamente al final la vía común, ¿no?, del factor nuclear kappa beta. Y ahora nos vamos a la parte que se autorregula de alguna forma. ¿Por qué? Porque las histonas también son un factor importante del complejo de protrombinasa alternativa. Recordemos que la clásica se une con el factor 5 y aquí no. Realmente las histonas son un cofactor que hace que esa vía se explote de manera más importante, ¿no? Pero también está autorregulada de manera negativa. Es decir, la proteína C va a degradar a estas histonas y al fin de cuentas va a estar regulando este proceso de inflamación-coagulación. Pero nos vamos a la parte importante, ¿no? Una vez que está activada la plaqueta va a estimular la agregación de los neutrófilos. Y ya sabemos que una de las características de los neutrófilos son las trampas de neutrófilos. Y una vez que se genera este proceso también llamado netosis, la netosis también va a liberar, ¿no?, estos DAMs que van a activar nuevamente la plaqueta. Y también llama la atención que se libera una elastasa de neutrófilos durante ese proceso, y ese va a inhibir obviamente al inhibidor de la vía del factor tisular, y con esto va a aumentar la generación de trombina. Quiere decir que es un ciclo, ¿no?, de manera bidireccional y multidireccional, donde todo este proceso se va llevando de manera cíclica. ¿Por qué digo cíclica? Porque al final vamos a regresar nuevamente a este punto. Las proteínas de alta movilidad del grupo 1 y las histonas van a ser liberadas también en esa netosis, y va a aumentar el proceso inflamatorio a nivel del interferón, de la interleucina 1, de la interleucina 6. Quiere decir que existen muchos puntos a nivel de ese equilibrio entre inflamación, inmunidad y coagulación que todavía no están resueltas. Y entonces nosotros debemos de pensar cuáles son los avances actuales después de saber que la coagulación está relacionada en muchos puntos diferentes, ¿no?, de los procesos inmunes. Cuando hablamos constantemente de las histonas, se ha estudiado en modelos murinos, y hacen una infusión de histonas en las ratas y se ve, ¿no?, cómo en la A es aquellos ratones que fueron infundidos con estas histonas versus el control, y podemos ver cómo hay una alteración, ¿no?, de la integridad de los capilares y una hemorragia alveolar. Y no solo eso, cuando hicieron una tinción de inmunofluorescencia, también se dieron cuenta que había mayor cantidad de neutrófilos en estos ratones. Cuando se hizo tinciones igual para fibrina, se ve, ¿no?, que inclusive, ¿no?, la fibrina detecta una deposición mucho mayor en los ratones que fueron infundidos con estas histonas, y lo que llama la atención es que al final va a condicionar de manera directa mayor formación de trombos, vacuolización, etcétera. Es decir, las histonas son un componente importante. ¿Se está estudiando? Definitivamente sí. Hay estudios donde han disminuido o bloqueado la citotoxicidad de las histonas y ha aumentado la supervivencia. El problema radica
es que los modelos, solamente a pesar de que son en estudios experimentales, cuando lo hacen en ECAS, estos no son adecuados, es decir, los resultados no son favorables. Y lo mismo pasa con la fibrina. Essential for rupture Como reparation, nosotros sabemos, clot la formations fibrina may prove también harmful actúa within contra healthy los veins or patógenos. arteries. The La first red de phase in the fibrina ya formation of está blood bien clots estudiado is the que activation parece and atrapar a accumulation las of platelets, bacterias. also known as Sin thrombocytes. embargo, las bacterias The initial obviamente platelet plug también son then starts listas, entrapping the ¿no? larger Han red blood tenido cells, o han or desarrollado erythrocytes. mecanismos modulares para el sistema de la coagulación. Específicamente vamos a hablar de Yersinia pestis. Ella es un germen que se ha utilizado mucho para estudiar un factor de virulencia que se llama PLA, ¿no? Este factor de virulencia es un activador de plasminógeno y la presencia de este factor de virulencia ha hecho que su respuesta inmune sea mucho menor. Es decir, que aquellos que tienen este factor, el crecimiento bacteriano es mayor, es generalizado y los infiltrados son muy limitados. Sin embargo, cuando han modificado a Yersinia y le han quitado ese factor de virulencia, es una infección más controlada y al mismo tiempo hay mayor cantidad de infiltrados inflamatorios. Y no solo PLA, de hecho tiene más factores de virulencia. Se ha estudiado mucho T3SS, ¿no? Que lo expresa también Yersinia. Y curiosamente, aparte de activar el plasminógeno, también tiene mecanismos para evitar que las plaquetas se agreguen y también tiene una función de desagregación plaquetaria. Es decir, la bacteria, bueno, más bien Yersinia se escapa de todo este complejo. Vean en la parte A, son unas plaquetas laxas, el trombo no está bien formado y cuando se quita, ¿no?, ese factor, vean cómo el trombo es mucho más efectivo. Lo mismo pasa con las siguientes infografías, en la que es C y D, representan cómo Yersinia escapa de esa red del trombo y cuando está disminuido este factor, toda la red de fibrina, de plaquetas y demás que forman todo este trombo es mucho más estable y no dejan que se escape Yersinia. Y entonces dirían, entonces hay que actuar sobre esa parte, ¿no? Sin embargo, a pesar de que la coagulación parecería limitar la infección de muchas bacterias, hay otras bacterias que al contrario, ¿no? Precisamente ayuda a la eliminación o puede proteger de la eliminación. Y este es un caso muy importante, ¿no? Este de hecho es muy bonito porque se ve como el estafilococo se mueve como si fuera un cometa. Este es diferente. La activación del plasminógeno reduce la gravedad de la infección. Quiere decir que cada bacteria ha generado un mecanismo de respuesta diferente y sería muy difícil solamente atacar un punto en específico de la coagulación cuando los gérmenes tienen diferentes mecanismos. El complemento también se ha estudiado bastante, ¿no?, en modelos de sepsis en babuinos, ¿no? La interferencia del complemento va a aumentar, ¿no?, la coagulación, ¿no?, la activación de la coagulación. Y entonces se ha inhibido la activación del complemento, ¿no?, a través de ciertos fármacos, ¿no?, que bloquean la convertasa, la C3, ¿no? Y obviamente esto va a hacer que los niveles de coagulación se reduzcan. Y el tratamiento dirigido, ¿no?, al complemento ha visto que ha disminuido el consumo de fibrinógeno, que ha disminuido, ¿no?, la elevación de los tiempos de coagulación. Sin embargo, los resultados todavía no se han experimentado en personas, ¿no? La situación radica es que en las proteínas anticoagulantes, que también nosotros las creíamos muy importantes, dieron mucha rienda, especialmente en la infección de COVID. En COVID nos vimos sobrepasados por la infección. ¿Por qué? Porque la relevancia de la coagulación de la respuesta a la infección fue muy grande. Es decir, que nosotros, con los mecanismos que nosotros conocíamos hasta esa fecha, es decir, la doble escala de anticoagulación con heparina, las estrategias antiplaquetarias,
fueron, o más bien no satisfacieron, las manifestaciones inmunotrombóticas que tenía el COVID. Quiere decir que tenemos que estudiar más los componentes inflamatorios y de la inmunidad porque pasan más cosas de las que nosotros nos imaginamos. Desgraciadamente, los ECAs, como les dije, no dan adecuada respuesta a todos esos estudios experimentales que en ratones tenían mucha viabilidad, ¿no? Ni proteína C, ni inclusive este estudio muy famoso, este es un estudio de trombomodulina soluble humana, es un estudio muy grande, un estudio japonés, el estudio Scarlett, que era una de las tantas promesas para controlar este proceso de coagulación e inmunidad. Realmente no hay una diferencia significativa. Lo mismo pasa con proteína C activada, ¿no? Recombinante, y todas las demás proteínas que se ven disminuidas en estas fases de coagulación. Todavía no existe algo que tengamos en específico que ataque toda esa vía que les acabé de mencionar. Inclusive cuando hemos atacado al inhibidor del factor tisular, ¿no? También los resultados son muy ambiguos, no disminuye la mortalidad, inclusive todos esos tratamientos hacen que aumente el riesgo de sangrado. Y la pregunta que nosotros nos haríamos es si este modelo único de ir sobre pues, histonas, sobre proteínas, sobre complemento, ¿están mal diseñados esos estudios o realmente es porque estamos viendo modelos bidireccionales cuando la coagulación, la inflamación y la inmunidad son modelos multidireccionales? Es decir, tenemos que dejar nuestro enfoque reduccionista y hacerlo aún mayor. Y entonces, ¿el futuro qué es? El futuro pareciera que va dirigido al encaminado a los DAMs. Y se sabe muy bien, ¿no?, que hay terapias específicas para este tipo de problemas, ¿no? Especialmente, pues, ciertos quelantes, ¿no?, como la heparina no anticoagulante, la trombomodulina, que aún, pues, le digo, los resultados no son favorables, ¿no?, y otras. Sin embargo, también los métodos de los sistemas extracorpóreos, especialmente cuando queremos barrer moléculas de mayor peso molecular, pudiera dar resultado. Por eso es que existen actualmente ciertos estudios con Cytosort, con Oxiris y demás, que tratan de remover esos DAMs. Y al remover esos DAMs, tratar de controlar tanto la inflamación como la inmunidad, como la coagulación. Sin embargo, solamente siguen siendo modelos experimentales y todavía no tenemos un modelo o algo que podamos decir con una recomendación alta. Quiere decir que, en conclusión, la interacción de la coagulación y la inmunidad es sumamente compleja. Las estrategias convencionales, dirigidas inclusive a factor 10 activado, a trombina y a la agregación plaquetaria, parece tener una eficacia limitada. También es interesante saber que ese enfoque bidireccional que les platiqué también podría ser deficiente. ¿Por qué? Porque se requieren enfoques multidisciplinarios, no solo con lo que ya vimos, con lo que han mencionado en estas pláticas, de una combinación entre la terapia guiada por objetivos, pruebas de coagulación estándar, manejo del paciente por pruebas viscoelásticas, sino que también tiene que ver, ¿no?, el manejo hemodinámico, el control de la inflamación, la ventilación mecánica. Debemos de dejar de ser reduccionistas y empezar a ver al paciente como un todo. Y solamente así podemos mejorar la mortalidad. Me despido, yo soy el doctor Juan Carlos Sánchez Suárez. Ahí están mis números de contacto por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y esto es lo que hacemos a diario en la terapia intensiva. Quiere decir que los enfoques experimentales los tenemos que llevar, ¿no?, también a la vida diaria. Muchas gracias.